clase, es una clase que no se dio, pero ustedes ya el tema lo han estudiado porque ya tienen el parcial un poco encima. La idea mía era hablar de lo que más dificultad le ha traído en el tema. Así que si ustedes me van diciendo, hacemos una listita y vamos haciendo las aclaraciones. ¿Les parece bien? Bueno. Me apagan las zapatillas. Vamos a ir haciendo aquí sin pizarrón porque... Gracias. ¿Cuántos son estas? No, ahora me voy a fijar, yo siempre dejo acá. Bueno, si vamos anotando acá los temas, sí. No me van a decir todo. En el libro de la cátedra hay dos capítulos. Uno es tratamiento de complicaciones oportunistas y el otro, bueno, yo voy empezando entonces y después ya. Y el otro es tratamiento antirretroviral. Eso está escrito, calculo que será 3 o 4 años atrás. Tratamiento de complicación oportunista no cambió nada. O sea, lo pueden leer de ahí. Simplemente, creo, con los conocimientos que ustedes tienen de farmacología, lo van a entender. Si tienen alguna duda, me la van a decir ahora. Doc, acá me facilita el muchacho después. Qué bien. Se lo damos a él. Bueno, listo entonces. Tratamiento antirretroviral, hay drogas nuevas, las vamos a hablar ahora, pero les voy a decir qué es lo que tienen que saber y, como novedad, para que lo sepan, lo que a lo mejor no tienen que saber, pero sí que ha surgido. Acá yo les hice una fotocopia de, después se la pasan ustedes, se lo doy a quién puede ser secretario acá, que se acá. Bueno, acá es todo un poco chiquito, este es un laboratorio que lo hizo ahora, pero está todas las drogas y están las combinaciones. Está también el nombre comercial, que por supuesto no hace falta saberlo. Pero esto está bien completo con las drogas, aún las que van a salir este año. Entonces lo dejas en la... Bueno, vuelvo a decir, no es para que lo sepan de memoria, es para que lo tengan. Y después ahora yo les voy a decir qué es lo que tienen que saber. Bueno, yo les digo a mí lo que me parece más importante y ustedes me dicen si están de acuerdo y qué temas agregamos. Vamos a hablar 3 palabras de la historia natural de la enfermedad. Tal cual como con las últimas cosas que se recurren. El otro tema que me parece importante es hablar un poco de la infección aguda y el diagnóstico con los métodos que tenemos ahora, porque ha habido también cosas nuevas. Y lo otro es de las principales cosas de tratamiento antirretroviral. Aquí vamos a incluir el tratamiento propiamente dicho, la profilaxis post-exposición, profesional y no profesional, y la profilaxis pre-exposición. Una es pre y la otra es post. Y un poco de tratamiento del embarazo, que es lo que se está haciendo hoy, porque todas esas cosas han ido cambiando, que no están en los libros. Esto me parece que son los puntos más importantes. Ustedes díganme qué otra cosa quisieran que lo ponemos en la lista y lo vamos charlando. Díganme, no, sí, lo que han leído el tema. ¿Está bien con esto? Bueno, ¿le van a ir surgiendo dudas? Sí. ¿Test de resistencia son importantes? Test de resistencia. No, sí, 2 palabras. Porque el tratamiento antirretroviral tiene el tratamiento en pacientes vírgenes o que no han sido tratados y tratamiento en falla. Ahí vienen los test. Está bien, ¿alguna otra cosa? Tuberculosis asociada con HIV. Tuberculosis asociada con HIV está en el libro, está bien eso. No cambió nada, no cambió nada. Hay drogas nuevas para tuberculosis, pero todavía no está en nuestro medio, no vale la pena. No vale la pena. Está bien lo que está ahí, está perfecto. Y creo que está claro ahí, que hay que leerlo obviamente, pero no. Y recuerden de memorizarlo, porque ahí las drogas son de uso común y son de manejo de ustedes. Es decir, un médico generalista tiene que manejar las complicaciones. Eso no. Bueno, sí. Síndrome de reconstitución inmune. Síndrome se llama inflamatorio de reconstitución inmune.
de la historia natural de la enfermedad, ustedes ya más o menos saben que el virus ingresa por cualquiera de las vías de transmisión que ustedes conocen, hace un pico muy alto, luego hay una respuesta inmune y luego esa respuesta inmune específica contra el virus deja de tener efecto. Cuando decimos que el virus está alto, estamos hablando de cantidad de ARN circulando en sangre. ¿Se acuerdan que eso se llama carga viral para el HIV? Cuando ingresa, el título alto son hasta 10 millones de copias. Si nosotros encontraríamos ahí, haríamos el diagnóstico de la enfermedad, sería altísimo. Luego, el organismo va desarrollando, como decía, una inmunidad propia y lo va bajando. ¿A cuánto lo baja? En términos generales, entre 5 y 10.000 copias. Pero esto no es igual para todos los pacientes. Hay algunos donde la bajada es hasta acá, otros donde la bajada es hasta acá y otros donde la bajada es hasta acá. Ese es lo que se llama, esto es el punto de equilibrio del virus. Cada persona tiene un punto de equilibrio. Es lo que van a encontrar que dice como el set point del virus. Obviamente la situación de cada una de estas personas no es igual. Bueno, en correspondencia, el recuento del linfocito CD4, que es lo que más la forma de medir la inmunidad celular, la vieja forma y la nueva forma, esto no ha cambiado, sigue siendo tan importante como antes, se mantiene estable. Una persona normalmente tiene entre 600 y 1200, se mantiene estable, a veces muy impactado en la infección aguda y baja, y luego tiene un poquito un comportamiento en espejo con la carga viral. Si lo dejamos librado a la evolución natural, llega un momento en que esto empieza a disminuir justo cuando empieza a aumentar la carga viral, y va a llegar un momento en que va a descender hasta, no va a llegar a cero porque antes se va a morir uno de eso. Esto es evolución natural. Sería el paciente que ustedes ven en la sala muchas veces, que no sabía que estaba infectado y que llega con la complicación a internarse. ¿Cuánto hace que estuvo? 10 años, sin saberlo. Ese paciente que llega con la neumocitis, con la tuberculosis, con la meningitis por poquito poco. ¿Qué son los linfocitos CD4? Si ustedes hacen un hemograma, tienen los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Dentro de los glóbulos blancos tienen los linfocitos. Y dentro de los linfocitos, un grupo de estos marca para los receptores CD4. Entonces, ustedes leyendo a veces un hemograma, la fórmula del hemograma, ya pueden saber qué cantidad de linfocitos tiene una persona. Vamos a suponer que ustedes no saben los CD4 porque lo diagnosticaron hace media hora al paciente. Pero ustedes ya saben los linfocitos. El número este es el que yo les decía, entre 600 y 1200. Normal. Cada uno tiene su normalidad, como los glóbulos blancos son normales entre 5 y 10.000. Y de esto hay porcentajes que van a estar al lado. Entonces le va a decir, por ejemplo, 600 CD4 corresponde a un porcentaje del 30%, que es lo mismo que está acá. Estos son porcentajes. Entonces, como concepto, cuando ustedes ven los linfocitos, si ustedes están leyendo el hemograma y el paciente tiene, por ejemplo, 3.000 glóbulos blancos, de los cuales 500 son linfocitos, ¿cuántos CD4 va a tener? Menos de 500, porque los CD4 corresponden a un porcentaje. Habitualmente ese porcentaje es entre un 30 y un 50%. Entonces ustedes ya van a saber con eso solo que ese paciente tiene muy bajo CD4. No van a saber el número, porque hay que hacer un análisis especial, pero van a decir, este porcentaje es
supóngase, si tenía 500 linfocitos, va a ser 200. ¿Sí? Ya vamos a estar acá, en esta etapa. Eso es muy importante para los diagnósticos diferenciales. Muy bien. Siempre miren el número y el porcentaje. El valor más estable es el porcentaje. ¿Por qué más estable? Más estable digo si repetimos a una persona varias veces el recuento. ¿Por qué el porcentaje? Porque los glóbulos blancos que nosotros tenemos cuando hacemos un análisis es lo que va circulando en sangre. Eso pueden cambiar inclusive durante el día. Pero el porcentaje de cada uno no cambia. Lo que cambia es el número total. Entonces vamos a suponer que esa persona vino con una neumonía de la comunidad. Esa neumonía de la comunidad le va a dar una leucocitosis. Lo va a llevar, todo esto va a estar en masa y lo va a arrastrar. Pero el porcentaje va a seguir siendo el mismo. Si tenía un 10% que es muy bajo, va a seguir teniendo un 10%. ¿Entienden? Entonces ustedes, el hemograma, vuelvo a decir, hay que leerlo porque le da una idea indirecta de la inmunidad. Ahora, después le piden el análisis específico, que se hace en un día, no demora un año. Le piden análisis, ahí le va a decir CD3, CD4, CD8, que son las distintas marcaciones que tiene. Y van a ver que hay una cosa que es relación entre los CD4 y los CD8. El mejor valor es 1, que haya la misma cantidad de linfocitos CD4 que la misma cantidad de linfocitos CD8. En la medida que los CD4 van bajando, es muy probable que los CD8 vayan subiendo en relación y ese valor va a bajar. Entonces le va a decir 0,2. Es muy importante, no es lo más importante, pero uno puede saber que si la relación se acerca a 1, es probable que la inmunidad celular esté bien. ¿Está esto? Si ustedes toman un paciente cuando recién se infectó, ustedes van a saber cuál es la normal de él, porque teóricamente son los que venía trayendo de antes, no están muy afectados. Entonces ustedes van a poder ir haciendo de ese paciente la curva. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Si ese paciente arrancó con 1200 CD4, valor máximo, y ustedes lo van controlando y le bajó a 700, en esa curva, va a estar dentro de lo normal, pero para ella no es más normal. Ha bajado. Esto tiene importancia para el comienzo del tratamiento. Entonces, lo ideal es tener una curva de alguien que yo sepa que bajó. Ahora, vamos a suponer que ese paciente arrancó con 600, que era su normalidad. Y mantiene los 600, que es normal. Va a seguir siendo normal. O con 500, para ponerlo un poco más abajo. Esto es muy importante para la decisión de comienzo de tratamiento. Bueno, dicho esto, si tiene menos de 350, va a corresponder a un porcentaje de aproximadamente 16, 17%, 20%, está abajo. Entonces, sí, hay que empezar. Ahora después le digo, ¿qué está demostrado, qué no está demostrado y qué se hace hoy? Esto es una cosa que ha ido cambiando. Bueno, esto es importante entenderlo para ver cómo yo lo interpreto. Para dos cosas, en el contexto clínico, para ver qué voy a sospechar yo que tiene el paciente clínicamente, y en el contexto de la terapéutica. Ahora lo van a entender mejor. Bueno, muy bien. Esta historia, ¿qué le falta? La parte clínica, ¿no es cierto? A ver, si entendimos esto, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un paciente? ¿Esta curva de carga viral, esta o esta? La de abajo. Y lo mejor de todo que le puede pasar es que esté en cero. Y que se mantenga mucho tiempo. Toda la vida. ¿Existe esto? Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Controladores de tipo. ¿Cuántos son estos? Muy poquito. Menos del 0,5%. Menos del 1%. Esto es importante que lo sepan porque nosotros, por ejemplo, de estos pacientes nos acordamos los nombres y los apellidos. Porque serán, en la población que manejamos, 40. Son muy poquitos. Estos existen, no se sabe
todo, porque algunas cosas se saben, pero esto demuestra que la enfermedad en algunos pacientes puede no manifestarse. Y un poquito son el modelo que miramos para el futuro. Es decir, desde el punto de vista de la investigación, si todos los pacientes pueden ser por lo menos transformados en esto. ¿Es posible? Es posible. ¿Se va a lograr en forma inmediata con las últimas cosas que aprendimos? No. El segundo punto. Ustedes dijeron muy bien, esta es la curva, vamos a poner esta curva. ¿Puede que en algún momento ese cero aumente o cuando? No, ese va a ser más o menos, se calcula el grupo, porque ya pasaron muchos años. Imagínense que estamos hablando ya de la década del 70. Ya conocemos casi toda la evolución. Es poco probable que esto no. Ahora, si vos me decís, en 300 años, todas las enfermedades infecciosas tienden a una inmunidad que se va pasando de persona a persona, ¿no es cierto? Es probable que sí, pero esperemos que ya lo hayamos logrado, ¿no es cierto? Bien. Este grupo se llama no progresores o progresores lentos, me gusta más. Progresores lentos. ¿Qué significa? Que pueden estar mucho tiempo, 15, 20 años, con cargas virales no mayores de 10.000 y sin grandes consecuencias para su organismo. Este grupo sí. 5% de la población. El 95% restante, el 94 y pico, va a ser esto. Lo que va a variar si lo hace en 2 años, en 5 años o en 10 años. Cuando ustedes a esa persona le pidan los CD4 y la carga viral, lo que van a ir viendo que con el tiempo esta carga va aumentando y con el tiempo estos CD4 van bajando. Cada uno de acuerdo a su propia evolución. Ahora después les voy a decir cuándo intervenimos terapéuticamente, porque la historia natural del tratamiento, ¿cuál sería? Vamos a hacerlo en otro lado. La historia natural del tratamiento sería CD4 normales y carga viral indetectable. Sería eso. ¿Es posible esto? Sí. ¿Cuántos años? Toda la vida. Por lo que tenemos. Si una persona se hace diagnóstico, empieza el tratamiento y el tratamiento lo cumple por una buena, ya han aprendido la palabra en general, adherencia en las enfermedades crónicas, esa persona no va a tener grandes problemas. Va a tener algunos problemas de efectos adversos, va a tener algunas cositas, pero va a vivir con una expectativa de vida que cada vez se acerca más a la normal. Hoy uno puede decirle a un paciente con VIH que haciendo bien los deberes, probablemente él tenga otro problema que no tenga que ver con el VIH a lo largo de su vida, pero va a tener una expectativa de vida casi normal. Muy bien. Dicho esto, ustedes, cuando se enfrentan con un paciente, es muy común en la guardia, a lo mejor no va a tener ningún valor porque el paciente va a venir con la clínica. Si viene con la clínica de complicaciones, casi siempre va a estar acá. Pero entonces tenemos que saber qué es la clínica. No lo vamos a desarrollar ahora, pero ustedes tienen que saber que existen las complicaciones oportunistas, las complicaciones neoplásicas, y lo que llamamos los eventos no SIDA. Complicaciones oportunistas, ¿qué son? Son aquellas infecciones que ustedes ya conocen, una lista muy, muy larga de infecciones, que se desarrollan no por agresividad del germen, bacteria, hongo, etc., sino por debilidad inmunológica. Por eso se llaman oportunistas. Aquí hay que sí acotar que el paciente HIV va a tener, en la medida que ya tenga más probabilidad de tener complicaciones no oportunistas, va a tener infecciones comunes. En general, más frecuente que un huésped inmunocompetente, porque a veces nos olvidamos de eso, para hacerlo fácil.
Es más probable que tenga tuberculosis, pero también neumonía de la comunidad por neumococo. Va a tener 20 veces más posibilidades. Para que no lo saquemos en los diagnósticos diferenciales. Lo que nosotros agregamos cuando el paciente viene a la guardia con una neumonía intersticial, vamos a decir, puede tener una neumocitis girovecina, pero también puede tener clamidia. No es que es inmune a la clamidia. ¿Se entiende? Entonces vamos a tratar de discriminar qué tiene o qué no tiene, pero va a tener cualquiera de las dos cosas. Cuando hablamos de neoplasias, ustedes van a encontrar las neoplasias que son eventos definidores de SIDA. ¿Qué quería decir o quiere decir? Porque todavía se usa ese término, evento definidor de SIDA. Es aquella infección o aquella neoplasia que se da mucho más frecuente en el paciente HIV comparado con la población general. Como se da mucho más frecuente, uno dice propio del paciente con VIH. ¿Sí? Y ahí se lo definía como SIDA. Decíamos, este paciente tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque ya adquirió la infección o el cáncer que está relacionado con esta enfermedad. Claro, ¿podría decirse que son patognomónicos del SIDA? Sí, no es patognomónico porque esa puede tener otra persona. Y aparte, inmunodeficiencia hay por distintas razones, que también lo pueden tener. Pero, en general, cuando ya sabes que el paciente es VIH, si tiene esa complicación, vos decís, estás diciendo, este paciente probablemente, si yo no lo trato, va a ser otras complicaciones. Un día va a ser una tuberculosis, otro día va a ser una neumonía, por neumocitis. Eso, por eso, evento definidor de SIDA. Para la clasificación, o cuando ustedes quieren hablar clínicamente de un paciente, ustedes pueden decir, el paciente tiene una infección aguda, tiene una infección crónica subclínica o ya tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Tiene gran importancia esto? No, hoy ya no tiene gran importancia. Antes sí, ¿por qué? Porque cuando la persona llegaba a esa instancia era incurable. En general coincidía con tener menos de 200 linfocitos celulares. Por eso también en esa época se puso como en la clasificación que una persona tenía SIDA si tenía un evento definidor o tenía menos de 200 linfocitos CD4. Lo van a leer eso todavía, figura en esa clasificación. Las clasificaciones que más usamos es 1, 2, 3, ABC. Más de 500, entre 200 y 500 y menos. ¿Tiene mucha importancia? No tiene tanta importancia, simplemente para saber en el momento diagnóstico donde estamos. Más para tener un dato estadístico, porque para nosotros a nivel poblacional es muy importante saber cuándo se diagnostican los pacientes. Este año, vamos a suponer, se diagnosticaron 1000 pacientes en Argentina. ¿Esos pacientes se diagnosticaron en qué estadio? ¿En un estadio temprano o en un estadio avanzado? Es importante, ¿para qué? Para que uno sepa en qué está fallando. No hacemos diagnóstico precoz. Los datos que van a decir, y lamentablemente el 80% de los pacientes se diagnostican en estadio avanzado. Es decir, que uno ya sabe que hay una asignatura pendiente, que es hacer el diagnóstico precoz en esos alrededor de 70.000 pacientes que están sin diagnóstico en Argentina. Otros 70.000 están controlados, más o menos. 60.000 si quieren lo mismo. Entonces, para eso tiene que hablar. Bien. Entonces, complicaciones oportunistas, complicaciones neoplásicas. Las clásicas son las que ustedes conocen, sarcoma Kaposi, los linfomas no Hodgkin de alto grado, linfoma del sistema nervioso central, cáncer de cervix invasivo. Las otras neoplasias que puede tener un paciente se llaman neoplasias no SIDA. Y hay algunas que están en el medio, como el cáncer anal y el linfoma de Hodgkin. ¿Por qué están en el medio? Porque cada vez se ven más frecuentemente. Entonces, cuando se analiza epidemiológicamente una población y dicen, la población con VIH hace más linfoma de Hodgkin que la población general, la respuesta es sí. Pero todavía no impacta de tal manera que uno pueda decir es un evento neoplásico relacionado. Dice, es más frecuente. ¿El cáncer anal es más frecuente en la población? Sí.
pero todavía tampoco sabemos. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Porque yo tengo que hacer prevención del cáncer anal. El cáncer anal está relacionado ¿a qué? Al HIV. HIV junto con el papilomavirus. Está dándose más o menos lo mismo con el cáncer de cuello. ¿Por qué hay cáncer de cuello? Porque hay más papiloma. ¿Qué hacemos con las mujeres? Prevención. Que hagan el Papa Nicolau más seguido. Una vez por año mínimo. Pero 2 veces por año no está mal. Porque es un poquito más agresivo y más frecuente. ¿Qué estamos haciendo ahora con los varones? Varones o mujeres, porque el cáncer anal lo pueden tener cualquiera de los dos. Que se hagan exámenes preventivos. En este momento, algunos dicen hacer el Papa Nicolau, o si no hacer, que es lo que nosotros estamos haciendo, anoscopías de alta resolución. Para tratar de ver, no interesa tanto descubrir el papiloma, sino la lesión preneoplásica inflamatoria del papilomavirus. Pero con el tiempo, probablemente se transforme en eventos definidores. Y después los otros cánceres. Cáncer de pulmón, melanoma y los que quieran. Pero sí, uno sabe como criterio clínico que el evento no SIDA neoplásico es un poco más frecuente que en la población general. ¿Cuáles son los otros eventos nocidas o eventos serios nocidas? Son los que surgen de una sumatoria que tiene que ver con distintos aspectos del paciente con VIH, entre ellos con infecciones. Entonces el paciente tiene más posibilidad de tener insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda grave, más posibilidad de tener insuficiencia hepática que otros pacientes, y más posibilidad de tener eventos cardiovasculares. Cuando decimos eventos cardiovasculares, fundamentalmente tienen que ver con accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica y trombosis venosa, entre ellas tromboembolismo pulmonar. ¿Es más frecuente en el paciente HIV? Es más frecuente. ¿Por qué? Múltiples factores. Una de las cosas que se va conociendo cada vez más es la acción inflamatoria del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus, si uno lo estudia muy finito y estudia cómo está el endotelio arterial, se va a encontrar con que en todo el paciente, incluidos los controladores de virus, hay una acción inflamatoria. Esa acción inflamatoria es mayor cuando la carga viral es más alta. Pero aunque uno no la suprima, no desaparece. ¿Con esto qué tenemos que decir? Bueno, si el paciente tiene per se una inflamación sobre el vaso, es muy importante que controlar los factores de riesgo cardiovascular. Una de las cosas que le decimos al paciente el primer día que lo vemos es: ¿fumás? Sí. ¿Cuánto? Tanto. Bueno, hay que dejar de fumar. Obviamente no van a dejar, pero quiero decirle que hay que plantearle de entrada que el tabaco para él va a originar más aterosclerosis y va a originar más problemas isquémicos. Ese paciente va a tener infarto 10 años si no deja fumar. ¿Se entiende? Entonces, eso también, lo que vamos conociendo, tiene que ver con el manejo clínico después que hacemos el paciente. Lo mismo para síndrome metabólico o para otras situaciones. Bien. Todo esto, el paciente lo va a tener aumentado aquí, pero lo puede tener en cualquier momento de la enfermedad. Sí van a tener ustedes que cuando el agente infeccioso sea más tranquilo habitualmente, lo va a tener ¿cuándo? ¿Antes o después? Después, cuando tenga poquito se después. Es decir, el citomegalovirus. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá tenemos citomegalovirus? A ver si me dicen. ¿Cuántos tenemos? 50%. Si usted se hace una IgG para citomegalovirus, la mitad de la clase va a tener citomegalovirus y la otra mitad no. ¿Cuánto vamos a tener toxoplasma en la sangre? 50%, más o menos. ¿Por qué? Y porque comemos verdura, que en general no está muy limpia. ¿Ustedes vieron lo que cuesta lavar la verdura? En los restaurantes, ¿cómo la lavan? Mejor que en su casa, peor. No coman verdura entonces cruda en los restaurantes, pues se van a agarrar cualquier bichito que se contagie a través de la verdura. ¿Con esto qué le quiero decir? La mitad de la población la tiene. Pero, ¿qué nos produce eso a nosotros? Nada. ¿Cuándo nos produce algo? Cuando disminuye la inmunidad, HIV y otras condiciones.
ese citomegalovirus no se va a expresar nunca, salvo que el paciente llegue a tener menos de 50 CD4. Entonces ahí aparece cuadros de encefalitis, puede aparecer una uveitis, etc. Bueno, síndrome de reconstitución inmune, ¿qué es? El iris. El iris tiene que ver con el tratamiento y con la reacción que se produce en una persona cuando se trata. Cuando empezamos a tratar un paciente muy avanzado, por acá, vamos a poner que tiene 50 CD4. Con el virus siempre lo mismo, baja rápidamente. Si ustedes hacen un seguimiento del virus con el tratamiento, van a ver que ese paciente que empezó, vamos a un ejemplo, con 100.000 copias, a los 15 días ya tiene menos de 1.000. Y al mes ya está indetectable. Hoy medimos menos de 20 copias. Y se puede medir hasta una copia. Lo que parece claro con respecto al tratamiento, que nos tenemos que asegurar que el paciente tenga menos de 50, con eso es suficiente. Menos de 50. Es decir, si tiene 23 o 31, no hay gran problema. Que tenga menos de 50. Entonces, ¿qué pasa con algunos pacientes cuando empiezan muy abajo? La respuesta virológica es buena siempre si la toman, no va a haber ningún problema. Pero la respuesta inmune en muchos pacientes, esos CD4 que estaban por acá, aumentan bruscamente. Bruscamente significaría, si tiene 50, al mes 200, 250. Ese aumento brusco de los CD4, ¿qué hace? ¿Ustedes se acuerdan de la neumonía en los pacientes neutrógenicos? Si un paciente tenía muy pocos neutrófilos, el paciente tenía fiebre, muy poquita semiología y una placa normal. Cuando aumentan los neutrófilos se ve la infección. ¿Cómo? ¿Está peor? No está peor. Si aumentaron los neutrófilos, está mejor, por lo que sea, por intervención terapéutica aumentó solo. Esto es lo mismo. No lo podía manifestar porque no tenía respuesta inflamatoria, era muy baja. Entonces lo que suele ocurrir es que ese paciente tiene circulando o en algún órgano, alguno de los bichos que ustedes conocen, y se pone en evidencia con el tratamiento. Entonces, ¿está mejor o está peor? Está peor, porque expresó la tuberculosis, expresó el neumocistis. ¿Y qué hago? Si le suspendo el tratamiento, ¿qué voy a hacer? Va a estar peor, porque vamos a empezar de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Tratar lo que tenga el paciente. Puede tener esto, puede reactivar su linfoma, puede hacer una enfermedad de una crisis hipertiroide. Cualquiera de las cosas que basalmente tenía ese paciente se puede expresar. ¿Qué porcentaje de esto? Y no es despreciable. Si el paciente empieza con menos 50 CD4, entre el 5 y el 10% pueden hacer esto. Se hace corticoide en estas situaciones, todavía no está demostrado que sirvan los corticoides. Lo hacemos en algún caso donde haya inflamación del sistema nervioso central. Por ejemplo, una leucocefalopatía multifocal que aparezca con el tratamiento. Entonces por ahí hacemos corticoides, es empírico, no se sabe si sirve o no. Pero donde hay una duda razonable que la inflamación es muy alta, uno podría hacer corticoides tratando la tuberculosis, tratando lo que fuera. La toxoplasmosis que apareció, puede aparecer cualquier cosa. Desde el punto de vista práctico, ¿esto qué connotación tiene? Que cuando nosotros empezamos un tratamiento en un paciente que está muy bajo los CD4, el primer mes lo tenemos que ver toda la semana. Y vamos controlando clínicamente qué está pasando. Basalmente le vamos a pedir una placa de tórax, le vamos a pedir una ecografía abdominal, por lo cual podemos ver algunas partes donde puede manifestarse este síndrome y lo otro clínico. Empezó con fiebre y disnea. Usted me va a decir, pero no puede ser que el paciente justo ahí hizo la complicación. Puede ser, por eso medimos los CD4. Si aumentó mucho los CD4, es un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Tengo que seguir adelante con el tratamiento, tratar la complicación. Si le apareció el linfoma, le apareció. Hay que tratar el linfoma. Y esperar que de nuevo el paciente haga su equilibrio inmunológico pasado esta etapa. Esta etapa en general es en los primeros 2 meses. Es muy raro que sea después. Tanto sé que me preguntó por acá, que es un síndrome de reconstitución inmune.
que no es sinónimo de reconstitución inmunológica. Reconstitución inmunológica es lo normal que se consigue con el tratamiento. Esto es una exageración de la reconstitución que me trae un problema. Bien. Dos palabras sobre diagnóstico e infección aguda. Este pedacito. Primero, ¿qué porcentaje de pacientes hace una infección aguda con manifestación clínica? ¿Cuántos, dígame? Lo anoto. 60% como mínimo. ¿Qué porcentaje se diagnostica? Menos del 10%. ¿Por qué se presenta bastante frecuentemente y se diagnostica poco? Porque no se piensa por qué inespecífico. El paciente por ahí va al médico. Pasa como con las hepatitis muchas veces. Pero ese paciente va a tener en general algo. Cuando uno lo busca retrospectivamente, porque lo diagnosticó por acá, es difícil, pero a veces el paciente dice, y me acuerdo que en el año 2001 estuve en cama una semana con una gripe muy fuerte. No era una gripe, lo que tenía era una infección primaria. Si uno puede hacer el ajuste con el foco epidemiológico y saber qué estaba pasando, cómo probablemente ese paciente se haya contagiado, uno más o menos puede decir, ahí tuvo una infección primaria. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que saber ahora? Y tengo que saber que el paciente puede presentarse con un cuadro tipo mononucleosis. Si ustedes encuentran a un paciente que tiene fiebre, adenopatías, puede ser una infección primaria. Puede ser una mononucleosis infecciosa por estepa, sí. Puede ser una mononucleosis por citomegalovirus, sí. Puede ser por HIV. Cada una de estas tiene un diagnóstico rápido, que lo van a hacer en el día. Hay test que lo hacen el diagnóstico rápidamente. Entonces, tenemos que pensarlo. ¿Qué beneficio puede ser para el paciente? No sabemos. Beneficio es que lo diagnosticamos tempranamente. Tratar al paciente acá no se sabe si los estudios que se han hecho, tratamiento en infección primaria, no han demostrado grandes beneficios. Pero, como hemos aprendido mucho de toda la secuencia del virus que hace cuando se establece en el organismo, y cómo ese virus queda posteriormente latente con el tratamiento, uno dice racionalmente, en ese caso, si yo lo puedo diagnosticar, el tratamiento puede ser beneficioso, teóricamente. Ahora ustedes han visto por ahí el famoso caso de la bebé de Mississippi, ¿lo conocen? La bebé de Mississippi es una nena que se diagnosticó apenas nació. La madre no se había controlado durante el embarazo. Le hacen un test rápido cuando va a ir a trabajo de parto, se lo diagnostican, se le hace la segunda parte del tratamiento, es con AZT intraparto, y al chico se lo empieza a tratar rápidamente. Se hace el diagnóstico de la seroconversión del chico, que ya nace y había tenido lo que se llama la transmisión vertical. No se sabe si en el momento de parto o venía ya en la última fase del embarazo. Este chico recibe tratamiento triple. La madre, que no venía habitualmente a la consulta en el embarazo, ¿qué hizo? Dejó de venir a la consulta del chico. Se suspendió el tratamiento. A los pocos meses vuelve la madre con el chico, con la nena. Cuando le hacen los test para empezar el tratamiento nuevamente, encuentran que tiene CD4 normales, encuentran que tiene carga viral indetectable, le hacen la carga viral ultrasensible, no tenía virus, o sea, estaba en cero, y hay otros estudios que se están haciendo ahora para ver rastros del virus genético que resultan negativos. Se la deja sin tratamiento. Y ahí se habla por primera vez de cura por tratamiento precoz. Hasta ahora, experimentalmente, esto se había visto en monos, en simios, que se lo infectaba y se lo comenzaba a tratar prematuramente. Y se había visto
que si estos monitos se empezaban a tratar antes de los 3 días, a partir del cual se ven infectados, esos monitos se curaban. Bueno, en el último congreso que se hizo ahora hace 15 20 días, se vio que lamentablemente la bebé de Mississippi, que ya tenía casi 3 años, volvió a tener evidencia de enfermedad. La carga viral aumentó a 16.000 por mes. Ergo no estaba curada. Simplemente había tenido un periodo de latencia muy grande en tiempo. Y los experimentos de los monitos se vieron que también se reactiva la enfermedad. Por lo tanto, hablar de cura, si yo la clase se la daba el mes pasado cuando hubo paro, le iba a decir que qué interesante esto. Si se la doy ahora le digo que fíjense cómo es esto. Pero bueno, entonces esto que quiero decir, que la historia de la cura, no, hay una serie de cosas que están haciendo, no parece cercana. No parece cercana. Esta es la parte mala. Bueno, entonces, ustedes han escuchado muchas veces hablar del periodo de ventana. Periodo de ventana. ¿Qué es un periodo de ventana? El periodo de ventana es el tiempo que pasa hasta que yo hago el diagnóstico. Puedo hacer el diagnóstico de la infección aguda. ¿Cuál es el periodo de ventana actual con los test que tenemos? Es decir, tuvo la relación sexual. Hoy hablemos de relación sexual, no hablemos de otra cosa. Tuvo la relación sexual. ¿Al cuánto tiempo yo le puedo hacer el diagnóstico a esa persona? A los 10 días. A los 10 días ya podemos hacer el diagnóstico. Tuvieron una lesión, se pincharon con un trocar con un paciente HIV. ¿A cuánto tiempo yo me fijo si ahí pudo haberme contagiado? A los 10 días. ¿De acuerdo? ¿Pero con qué? ¿Con qué? Con las pruebas, haciendo una prueba por PCR, el virus, un análisis directo, o haciendo los ELISA de cuarta generación. De cuarta generación. ¿Se hacen aquí en el Hospital Centenario? Sí, se hacen aquí. Todo buen laboratorio hoy tiene esto. Entonces, si ustedes quieren acortar ese periodo de ventana, ahí lo tienen. Hay algunos casos que lo requieren. Si yo sospecho una infección primaria, porque cuando yo tengo clínica de la infección primaria, ¿cuántos días pasamos? Ya pasamos 5 o 6 días. Hay un periodo que se llama de eclipse donde ni hay clínica ni hay posibilidad de hacer diagnóstico. Se llama el periodo de eclipse. Luego ya lo puedo hacer tempranamente. Pero desde el punto de vista de lo que yo buscaba, que era tratar de hacer el diagnóstico al día siguiente para tener la posibilidad de curar al paciente, si fuera el día, que sería el ideal, no tengo ya opción. Sí tengo lo que llamamos la profilaxis por exposición, no ocupacional. ¿Qué significa? Estamos acá. ¿Qué significa? Ocupacional era el deporte. ¿Cuándo tengo que empezar el tratamiento? Ustedes, le va a pasar mañana. Seguramente a alguno le va a pasar. Se pincharon. ¿Cuándo empieza el tratamiento? Inmediatamente. No consultan con nadie. En las guardias ya hay paquetitos con drogas antirretrovirales. Se la toman ahí. Después hacen la consulta. ¿Tengo que seguir tomándolo los 30 días o no? La hacen después. Pero rápido empieza a tomar. No, espero mañana, le voy a preguntar a otro grupo a ver si tengo que empezar el tratamiento o no. Si lo toma. No le va a pasar nada. Sirve las primeras 24 horas. En los casos en que tenga una lesión muy grande y que fehacientemente yo ya sé o tengo mucha sospecha que el paciente sea VIH, hasta los 3 días se puede hacer. Voy a preguntar. El ELISA, antígeno anticuerpo. Este detecta antígeno anticuerpo. P24 como antígeno y anticuerpo. Cualquiera de los dos. Por eso el diagnóstico, por eso es rápido. Todavía no necesito que esté produciendo, que el virus esté produciendo ARN. ¿Se sigue usando Western blot para confirmar la infección? Nosotros lo seguimos usando. Yo personalmente, uno va quedando atado también a su
forma de trabajo. ¿Qué posibilidades hay que un ELISA sea falso positivo? Muy poca. Muy poca. Con los test nuevos, le diría que menos del 1%. Entonces usted dice, ¿y para qué va a usar el Western blot? Y bueno, si ese paciente, yo le estoy haciendo el diagnóstico de una infección crónica, de por vida, quiero estar seguro, no me va a quedar la duda, porque mirá si viene con carga viral indetectable. Entonces, conviene hacer la Western blot. La Western blot, lo que yo tengo la seguridad, esa persona ya está con el subvirus integrado, ya me produce anticuerpos de superficie y anticuerpos del core, de la zona central. Por lo menos que tenga uno de la superficie y uno del core. Ese ya no es falso positivo. Cuando hay falsos positivos, que el ELISA lo da, en general hay un anticuerpo que vino por algún otro circuito. Entonces ustedes se van a encontrar con esa famosa Western blot indeterminada. Las indeterminadas, porque estaban acá, se hacen positivas rápido. A las 3 semanas son positivas. Las indeterminadas, por ejemplo, un paciente estuvo en diálisis, estuvo recibiendo mucha antigenemia, vamos a suponer, y por ahí le quedó una P24 positiva. Y cuando se lo voy a hacer al mes, va a seguir con ese, y cuando se lo hago a los 3 meses, sigue con ese, y cuando le hago la carga viral, es indetectable. Entonces, ahí sí digo, esto es un falso positivo, pero le corro la palabra HIV. Imagínense, esa persona, cuando se va a testear por cualquier cosa, le dicen, venga a repetirse. Lo primero que dicen, venga, le vamos a repetir el análisis, hay algo que no está bien. Y pobre, se reconsulta. Entonces hay que decirle, no se haga análisis de HIV, porque ese test le va a dar siempre positivo. Y la Western blot le va a dar siempre indeterminado. En los nuevos algoritmos diagnósticos están tratando de sacar la Western blot y hacerlo simplemente con 2 pruebas positivas por ELISA, o un ELISA y una carga viral, y ya con eso estaría. Está bien eso, está bien, no hay problema. Lo que a nosotros nos interesa mucho es la sospecha en el momento. Es decir, si yo sospecho que un paciente tiene una infección primaria, se contagió hace poquitos días, viene con mucha clínica, y yo tengo alta sospecha de que es HIV, le empiezo el tratamiento. Después se lo suspendo como una profilaxis por exposición. ¿Qué problema tengo? Hasta que se va a hacer, demorará 48 horas el diagnóstico. No empiezo a tratar. ¿Por qué? Y porque tengo una opción a que ese paciente distribuya menos virus en el organismo y que quede menos virus alojado cuando lo siga el tratamiento. Pero eso es empírico. Pero se puede hacer, no hay que tener tanto miedo. Bueno, entonces aquí, ya que está, hablamos de la profilaxis post-exposición. Ocupacional o no ocupacional. Ustedes van a ver las dos. Van a ver colegas, enfermeros que se pinchan, y van a venir a la guardia un paciente que le dice, tuve una relación sexual anoche, siempre se le rompe el preservativo, nunca se olvidó usarlo. Acuérdense de eso. Siempre se le rompe. Pero no, a mí lo disputa, se le rompió. Entonces, le va a decir, pero le va a venir, ¿y con quién tuviste la relación sexual? Y bueno, y ahí va a venir del mayor o menor riesgo. Si esa persona dice, mire, mi pareja es HIV positivo, y uno le dice, ¿qué carga viral tiene tu pareja? Pues lo conoce, 0. No hay ningún peligro. No hay ningún peligro. Si está muy angustiado, uno le ofrece el tratamiento. ¿Por qué le digo que no hay ningún peligro? Porque si una de las cosas que se ha demostrado es que, y se está terminando de demostrar con un gran estudio que se está haciendo, es si la transmisión del virus es posible con carga viral indetectable. Hubo un gran estudio que se hace, si lo leen, dice protocolo 052, que es tratamiento precoz versus tratamiento tardío, demostró que la posibilidad de transmisión es bajísima. Pero un estudio que se está haciendo ahora en parejas cero discordantes, homosexuales y heterosexuales, son alrededor de 800 y pico de parejas, ya están seguidos durante un año, no se contagió ninguna, con tratamiento sin usar preservativo. Ahora, ¿le decimos a la gente que está con carga viral indetectable no use preservativo? No. Dejemos que la prueba del tiempo pase, y si pasaron 5 años de este estudio y no hay transmisión, vamos a poder decirle a la gente, para el HIV no use preservativo, ahora para la sífilis lo tiene que usar. Bueno, entonces hay que seguir usándolo. Va a ser difícil que lo digamos, pero sí sirve
para darle tranquilidad. Ustedes piensen que una pareja cero discordante vive sus relaciones sexuales a veces angustiado. Se me rompe el preservativo, ¿qué pasa? No me puedo contagiar. Entonces, en esos casos hay que decirle, el preservativo hay que usarlo, pero si se rompe no hay ningún problema. No hay que hacer nada. A lo sumo, tomate una pastilla de tu marido y después lo charlamos. Ahora es otra situación. Me enteré cuando se rompió el preservativo, me dijo que era HIV. Y nada más. ¿Y está el tratamiento? Bueno, entonces tiene que tomarlo. Ahí se hace el problema. Violaciones. El paquetito que le damos a las violaciones para las posibles contagios está el tratamiento violatorio. Lo más rápido que se puede. Eso se llama profilaxis post-exposición no ocupacional. Ahora, si a ustedes le vienen todos los lunes, el mismo, o cada mes, la misma persona a la guardia a pedirle un tratamiento, pues si le rompió el preservativo, no se lo den. Mándelo al psicólogo. ¿Por qué? Porque viene a buscar la pastilla que lo salve de una posible infección. No es para eso, es para una situación clara en donde hubo algún problema. Entonces, eso tiene que dar claro. Que existe, existe y que se puede dar. Y lo otro que existe... Pero el tratamiento de un mes que se pincha, Sí, se hace tratamiento, un mes. ¿se cura o no se cura? No es que se cura, no se contagia. Por eso es profilaxis. Por eso, en el seguimiento, lo que hacemos en esa situación, el día de consulta se hace un HIV para ver si no lo tenía de antes. Si no lo tenía de antes, vos le vas a hacer un seguimiento. Con la técnica de hoy alcanzaría 30 días. Los protocolos lo hacen con un año, pero no tiene sentido. Es como con los chiquitos que se hacen. No tiene sentido. Con lo que tenemos hoy, vos ya sabés si esta persona tiene ADN integrado en 30 días, seguro. Seguro en 30 días. Entonces, acá sí hay que hacer la profilaxis. ¿Con qué se la hacemos? ¿Con qué se la hacemos? Se lo vamos a hacer primero con lo que tengamos. Lo que tengamos no está mal. Lo que uno tenga en este caso. Pero si puedo elegir, voy a combinar 2 nucleósidos con un inhibidor de proteasa. No es una pastilla, es candidroga. Voy a hacer esto. Si ustedes me dieran a elegir, pronto se va a poder hacer acá porque se está abaratando, usaría un inhibidor de integrasa. ¿Por qué? Inhibidor de integrasa más 2 nucleósidos. ¿Por qué? Porque está visto que el que baja más rápido la carga viral es el inhibidor de integrasa, el raltegravir. El que baja más rápido. Hoy ya salió el dolutegravir, es mejor todavía. Guarda que si usted se pincha mañana no le van a dar esto, porque este es caro. Por ahora va a ser más barato. Pero pronto en los nuevos esquemas van a estar estas cosas. Pero con que usted empiece con un inhibidor de proteasa ahí, ¿por qué un no nucleósido no? ¿Por qué un no nucleósido no? Porque el no nucleósido, ¿se acuerdan? Efavir en nevirapina. La toxicidad que tienen es una toxicidad rápida. Estos pacientes pueden hacer farmacodermia o pueden hacer hepatitis. ¿Cuándo lo hacen? En el primer mes o los 2 o 3 primeros meses. Entonces no le voy a estar dando yo una droga para impedir una poco probable transmisión con una pastilla que le dé probablemente un efecto adverso. ¿Entienden? Los efectos adversos de esta son tolerables. Va a tener dolor de panza, va a tener algunas cosas, pero en 30 días no le va a pasar nada. De todas maneras, está demostrado que hasta cerca de la mitad de las personas abandonan el tratamiento. Y los médicos, como en general ustedes suelen escuchar, somos malos pacientes, cierto. Y en esto también. O los enfermeros también. Primero hay gran angustia, me tomo la pastillita a la semana, me da diarrea, me da dolor de panza, a los 15 días lo abandono. Pero bueno, el tema es si lo va a tomar, que sea durante 30 días. ¿Por qué? Y porque se supone que la posibilidad de circulación del virus que contrajo puede extenderse hasta 30 días. En realidad es muy poco. Lo que vale de esta profilaxis es la primera semana. Si no se integró la primera semana, es muy poco probable que ese virus que circula se integre. Recuerdan que el VIH
VIH, para producir otros virus, necesita integrarse en la célula, que no es lo mismo que el virus C. Por eso el virus C se cura, porque es citoplasmático, en cambio el HIV es intranuclear. Bien, dicho, sí. Potenciados. Muy bien. Eso es la potenciación. Entonces, ahora te lo comento. Entonces ya estamos llegando a hablar un poquito más de tratamiento. Entonces, las familias, ahí se lo di en la fotocopia, lo tienen, son los inhibidores nucleócidos, los inhibidores no nucleócidos, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de fusión, los inhibidores de R5 y los inhibidores de integrasa. Los que se utilizan potenciados son los inhibidores de proteasa. Básicamente lo que se usa en este momento, algunos se dejan de usar ya, son el atazanavir, el lopinavir, el darunavir y el fomaprenavir. Estos son los que hoy se usan. Son todas buenas drogas, son todas buenas. Lo que cambia de estas drogas, el que demostró mayor eficacia de todos, es el darunavir. Demostró más eficacia. ¿Eficacia qué quiere decir? Si yo trato a 100 pacientes y los sigo a largo, vamos a suponer de 3 años, ¿cuántos pacientes se mantienen indetectables? Entonces, lo más cercano al 100% es de mayor eficacia. Todo esto se dan asociados al ritonavir. El ritonavir fue uno de los primeros inhibidores de proteasa que no se usa más porque es una droga que tiene mucha toxicidad. Pero se usa a dosis baja, 100 a 200 miligramos. ¿Por qué? Porque es un bloqueador de la CYP, que es el sitio donde se metabolizan todas estas drogas. ¿Para qué se hizo esto? Para que el paciente tenga, si nosotros necesitamos tener este nivel terapéutico, que siempre esté por encima. Va tomando la pastilla, va bajando, que esté muy alejado del nivel subóptimo. ¿Y esto qué mérito tiene? Que si se olvida de la pastilla, porque la gente se olvida, nadie va a tomarlo 100% bien, es muy difícil. Entonces, que esto haga esto, pero que nunca baje. ¿Por qué? Porque si baja de este nivel, empieza a haber mutaciones, y ahí está un poquito la prueba de resistencia. Empieza a haber mutaciones, y cuando se acumulen mutaciones, ese fármaco va a dejar de servir. Y se va a hablar de lo que se llama falla virológica. Es decir, el paciente que tenía menos de 50 copias empieza a tener 100, 200, cuando pasa de 500 ya está en falla virológica. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Un test de resistencia genotípico que muestra la mutación y nos permite hacer un cambio de tratamiento basado en la mutación. Entonces yo voy a decir, mira, estaba con atazanavir, pero apareció la mutación en la posición 50, no lo puedo usar más. Tengo que pasar al darunavir, que no tiene esa mutación, no le afecta esa mutación. Entonces lo paso a otro. ¿Cuántas veces puedo hacer esto en un paciente? Cambiar de esquema. Óptimamente no más de 3 veces. Óptimamente no más de 3 veces. ¿Por qué? Porque la resistencia es un fenómeno de familias. Entonces, una resistencia a un no nucleócido me va a devenir en resistencia al otro. Se llama resistencia cruzada. Entonces, la opción de darle 3 drogas que sean 100% eficaz va a ir disminuyendo. No tengo 1000 combinaciones. Yo puedo hacer un cambio por toxicidad todo lo que quiera, porque el paciente no lo tolera todo lo que quiera, pero por falla no. Por eso es muy importante que el tratamiento que haga un paciente lo cumpla, que demos rápido la tecla cuál es el tratamiento mejor y que lo cumpla. Si lo cumple ese paciente con un esquema, va a estar todo el día. Lo vamos a cambiar en la medida que van apareciendo drogas nuevas menos tóxicas, eso sí. Pero ahí no hay ningún problema, eso no es falla. Si
Si el paciente está con carga viral indetectable, le dé lo que le dé, le va a hacer bien. Racionalmente, no cualquier cosa. Un esquema racional le va a hacer bien. Eso ya está comprobado también. Bueno, estas son las familias de drogas. Entonces, Los efectos colaterales de las drogas son... después dejo un poquito para el final los efectos adversos porque es importante esto. Lo que le quiero decir es lo siguiente. ¿Ustedes van a indicar tratamiento antirretroviral o médico general? No. Por lo tanto, no vale la pena que ustedes sepan todo. No lo van a hacer. Pero ¿en qué situación sí lo van a indicar? En estas. Y a lo mejor en una embarazada, si está lejos del lugar si ustedes toman una embarazada, le viene una embarazada, ustedes están de guardia y dicen, ¿cuánto está de embarazo? Y ya estoy en fecha. Y hacen un test rápido a Chile, ¿quién lo tiene que tratar? Ustedes. O en los accidentes o en la profilaxis. Entonces sí lo tienen que saber cómo se trata y eso lo indican ustedes. No hace falta ser un experto. Empezar un tratamiento a un paciente crónico puede esperar, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Bueno, van a, por ahora, lo estándar, no meterse en grandes complicaciones. Entonces van a hacer un esquema, se simplificó más porque por toxicidad las drogas se han ido corriendo, el acetate ya no lo usamos más. O sea, lo están tomando los pacientes que vienen tomando acetate de arte y que por ahí están confortables y no tienen efecto adverso, pero para comienzo de tratamiento no. Lo único que usamos es esto. Es tenofovir más FTC o más 3TC, la bibudina en trivitamina. Esta es una pastilla, una sola. Esto es lo que usamos en la profilaxis o exposición ocupacional, no ocupacional, la que sea. Y ya lo usamos en la embarazada también. Es la combinación que más prueba tiene en profilaxis, más que el acetate. El acetate tenía, de la vieja historia del acetate, cuando era lo que teníamos, y se probó que en la embarazada disminuía la transmisión vertical. ¿Cuál es el otro componente que uno usa en estas situaciones? Un inhibidor de proteasa. ¿Cuál es el más cómodo de usar? El atazanavir. Viene 300 miligramos, una pastillita, y se usa con otro de 100 de ritonavir. Si ustedes unen esta con esta, tienen 3 pastillas por día. ¿Qué problema presenta esto para la profilaxis? Que aumenta la bilirrubina indirecta. Y lo aumenta. Entonces, lo que puede aparecer es una subictericia. A esa persona le van a preguntar cuando va el enfermero, ustedes van a la guardia y dicen, che, tenés hepatitis, está amarillo. Le van a preguntar eso, es medio molesto. Pero si ustedes le dicen, no, estoy haciendo profilaxis por los piches, chao, se acabó. Entonces, este es un buen esquema. Ahora, no tengo esto, tengo el opinavir, porque hay el opinavir. El opinavir ya tiene incorporado el ritonavir adentro. ¿Cuál es la diferencia? Que esos 200 miligramos van a estar junto con la droga y van a ser 2 pastillas cada 12 horas. O los 4 juntos, lo mismo. Entonces va a tomar una de estas más 4 de estas, un mes. Para la embarazada también no hay problema para la embarazada, ninguna tiene problema para la embarazada. Lo que ustedes encontraron ahí, inclusive escrito por mí, que el efavirenz no se usa en la embarazada, ya no va más. Porque las pruebas de farmacovigilancia han demostrado que no produce teratogenia. Entonces, si nosotros todavía somos cautos y no lo ponemos como primera en una embarazada, por otra parte, si empieza un tratamiento no conviene un nucleócido. Pero vamos a suponer que esa persona, esa mujer, venía tomando efavirenz en una combinación única, que es esto más efavirenz en una pastilla, que se llama tripla, en la combinación, una de las 3 combinaciones que hay de una pastilla por día. Se embarazó, sigue con lo mismo, no pasa nada. Ahora no se suspende, antes suspendíamos. Y también como concepto, la embarazada no se suspende ni en el primer trimestre del embarazo. Siguen siendo todas drogas de categoría B, pero son drogas donde ya hay mucha experiencia de farmacovigilancia y donde ningún estudio demostró que tenga más teratogenia que cualquier chico
nacido madre de VIH. Así que a la madre hay que darle mucha tranquilidad que las drogas no le van a producir nada al bebé. Al contrario, son todos efectos positivos. Fíjense cómo se simplificó. Sabiendo ustedes, saben todo lo que hay que saber hoy de los nucleósidos. Olvídense del AZT, olvídense del D4T, olvídense del DDI. Sí. ¿Puede repetir la primera combinación? ¿Cuál es? Sí. Tenofovir, 300 miligramos, le pongo la dosis. Y FTC 200. O 3TC también 300. Pero esto ya viene en una dosis estándar, no se hagan problema tanto de lo que quieran. Porque usted tenga la combinación, ya es estándar. Ya saben qué es eso. Más estas dos drogas. ¿Por qué no les digo Darunavir? Fosfenaplenavir es una droga que dentro de un tiempo ya no se va a usar más también porque puede tener resistencia cruzada con el Darunavir. Y el Darunavir hay que cuidarlo porque es una droga excelente, sobre todo para los pacientes que fallan. Entonces esta hay que cuidar. Bueno, ¿qué otra droga? Inhibidor de fusión. Ustedes van a encontrar también ahí el T20. El T20 es una droga que no se usa prácticamente. Está, pero tiende a desaparecer. ¿Por qué? Era buena, sí, pero se tiene que usar por vía inyectable, porque tiene mala biodisponibilidad oral. Y entonces le dejaba a los pacientes como unos bubones en los sitios de inyección. Y ahora, como tenemos otras drogas, no lo usamos más. Y el inhibidor de R5 se llama Maraviron. Este es un inhibidor de entrada que para usarlo primero hay que hacerle un estudio al paciente, se llama un test de tropismo, para ver si el virus que tiene la persona entra por el receptor R5. Ustedes se acuerdan que el virus podía entrar por los CD4, receptor CD4, R5, X4. Si entra por el R5 se puede usar esta droga. No es de primera elección, pero es una buena alternativa ante fallas terapéuticas. Y digámoslo, las drogas que se llevan hoy todos los honores son los inhibidores de integrasa. Los inhibidores de integrasa, ¿por qué? Porque tienen bajas interacciones, en general, son muy bien toleradas y altamente eficaces. El dolutegravir, que es la última que salió hace muy poquitos días en Argentina, demostró que es la más eficaz de todas, comparada con todas. Es la más eficaz. Dolutegravir. Se toma una vez por día. Bueno, efectos adversos ahora. Me faltan dos cosas decirles. Efectos adversos y cuándo empezamos el tratamiento. De los efectos adversos, ustedes van a leer mucho. Si ustedes toman los prospectos de los antirretrovirales, no lo tomaría nadie si lo leen. Muchas veces los pacientes, nosotros les decimos las dos o tres cosas fundamentales, se van a la casa y vienen, lo llaman por teléfono y dicen, doctor, me dio un veneno. ¿Por qué? Porque están todos descritos, todas las posibilidades. Entonces, para ser categórico en esto, la relación costo-beneficio entre el tratamiento y el no tratamiento es altísima. Tanto así que estamos hablando de una enfermedad crónica, no curable, pero crónica, y que realmente no le altera ya ni la calidad de vida del paciente. Ya ni hablemos de eso. Entonces, ¿puede haber un efecto adverso? Sí. Entonces, yo una cosa que es importante es decir, ¿cuáles son las cosas que le pueden pasar los primeros días y cuáles son las cosas que le pueden pasar a los 5 años? Porque es distinto. Al paciente, ¿qué le cuento? ¿Le digo, puede tener osteoporosis? No, ¿para qué? Para amargarle la vida. Va a estar pensando que se va a quebrar la cadera cuando no se va a quebrar la cadera. Entonces, lo que yo le digo es así, para que ustedes no se hagan tanto lío. Los primeros días puede haber fundamentalmente dos cosas: hepatitis o farmacodermia. Farmacodermia, habitualmente los no nucleósidos, pero puede ser también un inhibidor de proteasa o puede ser un nucleósido, es decir, ninguno está exento. Ustedes cuando le preguntamos un examen qué efecto adverso da tal droga y no se acuerda, ¿qué dicen? Dicen alergia y diarrea. ¿Por qué? Pues todas. Entonces no le van a agarrar seguro. Esa es una buena estrategia. Pero cuando dicen eso sabemos que no saben. Así que están fritos. Y puede dar alergia. En la piel. La hepatitis en general no se va a poner amarillo. Lo va
pacientes saben es que a los 30 días le pedimos no CD4 y carga viral, no me interesa los 30 días, sino pruebas bioquímicas para ver si no se anemizó, si no tiene hepatitis, etc. Entonces, esas son las dos cosas más frecuentes. Y los síntomas digestivos. ¿Cuál es el que produce más problemas digestivos? Los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa. Y síntomas neurológicos. ¿Cuáles son los que más lo producen? Los no nucleósidos, sobre todo el efabina. El tratamiento más popular que usamos ahora es la combinación de una pastilla, tenofovir, entricitabina y efabina, por la comodidad. Los primeros días el paciente va a tener pesadillas, problemas de sueño de más o de menos, se va a levantar medio mareado, pero es un efecto, se llama neuropsiquiátrico, para el cual hay tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Que a los pocos días se le va yendo. Si el paciente está 3 meses mareado, hay que cambiarlo. Si nadie puede vivir mareado, o con diarrea, por ejemplo. Entonces ya tienen hipersensibilidad, hepatitis, problemas neurológicos y manifestaciones sí digestivas, en algunos casos. Hay que explicarle al paciente que todo esto le puede pasar, que no se preocupe y no suspenda el tratamiento. La única razón para suspender, y que nos llamen, ¿cierto? Si lo tiene, la única razón para suspender el tratamiento es si tiene una hipersensibilidad cutánea muy grande o una hepatitis. La hepatitis no se va a dar cuenta, no va a dar cuenta nosotros. La piel sí, porque va a estar lleno de ronchas. Ustedes recuerden siempre, cuando le venga un paciente a la guardia con esto, háganle abrir la boca. Y mírenle, si no tiene lesión en la boca, no se asusten por la piel, porque no va a ser grave. Ahí sí tengo que decirle algo. Si el paciente ese había estado tomando atripla o nevirapina, que es otro nucleósido, no nucleósido, no le suspendan toda la medicación. Le tienen que decir al paciente, o en todo caso, se lo suspenden y le dice, si están a la noche, mañana a la mañana vaya a ver a su médico. ¿Por qué? Porque la vida media de las drogas es diferente. Entonces, vamos a suponer que están tomando, les voy a dar el ejemplo, atripla. Si yo le suspendo la tripla, el paciente, el efaviren va a hacer esto. Va a bajar, va a bajar, va a bajar, pero va a estar unos días. El tenofovir va a hacer esto también, pero el componente, el FTC, va a hacer esto. Entonces el paciente va a quedar con biterapia o con uniterapia. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber resistencia. Porque el otro concepto que ustedes tienen que saber así genéricamente, lo que se llama el umbral genético de las drogas. ¿Qué significa umbral genético? Significa con cuántas mutaciones se hacen resistentes. Por ejemplo, el FTC o el 3TC con una sola mutación ya no sirve más. Se llama M184. Ya no sirve más. Lo mismo pasa con el efavirenz o con la nevirapina. Mediano nivel genético tienen los inhibidores de integrasa. Y un buen umbral genético tiene los inhibidores de proteasa. Por eso cuando un paciente toma mal la medicación, pero está usando un inhibidor de proteasa, rara vez tiene resistencia. Rara vez tiene resistencia. Porque tiene un umbral genético muy alto. ¿Está? El concepto. Entonces, ¿qué pasaba acá? Si yo le suspendo todo, lo voy a hacer resistente. Yo no me di cuenta en la guardia que hice esa macana. Ustedes que hacen la resistencia la va a ver después, pero la hice. Entonces tiene que tener esa salvedad. Porque la tendencia que hacemos todos, una hipersensibilidad que suspenda todo, pero está bien eso. Está tomando ibuprofeno, suspende ibuprofeno. Lo que sea uno lo suspende. Está tomando cotrimoxazol, suspéndalo. Esa es la acotación que le hago. Bueno, a largo plazo, los efectos adversos a largo plazo. El tratamiento puede inducir problemas metabólicos, sí. En general lo produce la mayoría de las drogas. El que menos lo produce son los inhibidores de integrasa. ¿Qué es lo que tiene cualquier persona con síndrome metabólico? Aumento de colesterol, DLD, la disminución del HDL, del triglicéridos. Puede producir. Puede producir diabetes. Puede haber una resistencia a la insulina. Obviamente esto va a ser marcado en el paciente que está predispuesto. Como gran parte de la población tiene posibilidad de tener un síndrome metabólico, lo que vamos a ver en estos pacientes que le va a venir más temprano.
trastornos en la distribución de la grasa, sí. Lipoatrofia o lipoacumulación. Muchas no. Con estas drogas, ustedes fíjense que yo, cuando ustedes lo repasen ahora el tema, van a ver que no hablé de un montón de drogas que no se usan más. Están en el libro, pero no se usan más, ni la esto. Pero sí un paciente que lo tomó en la década del 90, puede hoy tener la lipoacumulación o la lipoatrofia. La lipoatrofia se ve más en la cara, o en los miembros, en los brazos o las piernas. Y la lipoacumulación central. Por eso a los pacientes les medimos la cintura. Ya todo en el consultorio ahora medimos cintura como factor de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? La obesidad central o el sobrepeso. Entonces, ¿puede producirlo? Sí. Pero con las nuevas drogas esperamos, vamos a esperar el paso del tiempo, que sea muy poco. A lo mejor lo medimos demasiado, antes no lo medíamos. Para que la lipoatrofia se vea en el espejo, tiene que disminuir el 20% de la grasa subcutánea. Es mucho. Si lo medimos con una tomografía, lo vamos a encontrar, la disminución de la grasa. Pero si al espejo no se lo devuelve, ¿qué problema hay? Porque es un problema estético. No es un problema biológico que le va a traer a la vez consecuencias. Entonces ahí no habría tanto problema. ¿Qué otra cosa a largo plazo? Osteopenia. Pero el HIV per se también produce osteopenia. Entonces, por un lado, el tratamiento fundamentalmente está reconocido con el tenofovir. Puede producir una disminución de la matricosia. ¿Qué hacemos? Bueno, sobre todo cuando tratamos a gente de mayor edad, mujeres posmenopáusicas que ya tienen por sí más posibilidades de tener osteopenia, le pedimos un DEXA para ver la matricosia y lo controlamos. Pero no, en general no se ha visto un aumento de fracturas patológicas. Pero que está. Ahora, si ustedes me dicen qué va a pasar con la población dentro de 15 años, no sé. Dentro de 15 años veremos. Pero no es un efecto adverso que haga suspender absolutamente nada. Síndrome metabólico se trata igual. Lo único que no hay que dar estatinas que tengan interacciones. La rosuvastatina, por ejemplo, a las dosis habituales, de 10 miligramos por lo menos al comienzo, es una muy buena droga que se puede usar. Con los fibrates no hay problemas. ¿Qué otro efecto adverso a largo plazo? Trastornos renales. Nuevamente el tenofovir. Hay que ir controlando, por eso al paciente se le pide basalmente una ecografía, para ver si tiene los dos riñones, si los riñones no tienen alguna alteración ecográfica. Le pedimos una prueba de uremia, creatinina, y hay que pedir un clean de creatinina, basalmente, y una orina completa. ¿Por qué una orina completa? Ustedes recuerdan que el HIV per se puede tener glomerulopatía, a veces subclínicas. ¿Dónde lo van a ver? En un sedimento orinal. Si van a ver hematíes, hematíes dismórfico, o van a ver cilindros, usted dice, guarda que ya tiene un problema renal. Entonces no voy a usar el tenofovir. Voy a usar el abacavir. En lugar del tenofovir. El abacavir sí lo puedo usar. Y lo controlo cada tanto. Por lo menos hacerle un clearance anual. Hay otras drogas, como el dolutegravir, que se va a usar ahora, que aumentan la creatinina, pero no por insuficiencia renal, sino porque disminuye, aumenta la excreción de creatinina. Mejor dicho, disminuye la excreción renal de creatinina, aumenta el sangre. Pero eso no es insuficiencia renal. La urea no va a cambiar, la urea va a ser. Pero esas son cosas finas, le digo en términos generales. Y ya está, no hay muchas cosas más. No sé si vos quería efecto adverso. No, el tema que en Alberto tuvo un paciente con HIV y que abandonó el tratamiento por el tema de la disfunción eréctil. ¿De la? Disfunción eréctil. Bueno, disfunción eréctil. La disfunción eréctil, nosotros hace poco hicimos un trabajo en mujeres. Disfunción sexual sería más que porque no eréctil. Y la verdad que hicimos un estudio muy importante en donde comparamos mujeres en tratamiento y mujeres que no se trataban. Y había disfunción sexual, pero los dos. No había diferencia. El varón lo asocia. Es muy difícil saber si es por la droga, si es por efectos psicológicos o por qué. Donde más estudiado estaba eso, en los viejos individuos de propiedad. Yo tengo que decir, en términos generales, no tiene. El paciente sí lo va a decir, pero ustedes recuerden que cuando uno tiene una enfermedad crónica, le echa toda la culpa, o a la enfermedad crónica o al tratamiento. Siempre pasa eso. Pero no es
siempre causa-efecto. Bueno, creo que ya está todo. Lo último que me falta es cuándo empezamos el tratamiento. Bueno, ahora escuche, son 3 palabras. Esto se ha simplificado. Primero, ustedes van a ver que es muy popular en este momento y aparece en diarios, diagnóstico y tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Esa es una tendencia que está en aumento, tratar a todos los pacientes. ¿Cuál es el sentido de tratar a todos los pacientes? Si hemos aprendido que la carga viral indetectable no contagia, disminuir la transmisión, y al disminuir la transmisión conseguir un objetivo que en 20 o 30 años ya no haya más epidemias, sino que sea una enfermedad que va a aparecer cada tanto, que es lo que se va a transformar de todas maneras en VIH. Pero faltan 20 o 30 años para eso. Sin vacuna estoy hablando. ¿Está bien eso? Está bien desde el punto de vista sanitario. Está bien. Como opción general es la intervención más eficaz. Mucho más eficaz que el preservativo, mucho más eficaz que la profilaxis, mucho más eficaz que todo. Entonces, esto se está haciendo traducido en lo que uno hace como médico. Cuando uno le diagnostica el HIV, le dice al paciente, desde el punto de vista de tu tranquilidad, si no querés transmitir la enfermedad, podés empezar el tratamiento. Pero doctor, usted me explicó que tengo 800 CD4 y que tengo 3000 de carga viral. Para mí, ¿qué riesgo hay? Muy poco. Pero eso es por el otro. Esa opción hay que darla. Sobre todo las parejas discordantes. Uno le explica, si el paciente quiere tomarlo, hay que dárselo. Le vamos a dar tripla. Ahora, desde el punto de vista, ¿qué es donde tenemos la evidencia del beneficio para el paciente? Ahora para él. Porque al paciente cuando le decimos empieza a tomar, le estamos diciendo el paquete viene con efecto adverso. No viene solo, ¿cierto? Si ustedes me preguntan a mí, si tuviéramos una sola pastilla, dentro de poco va a ser una sola ampolla mensual, no falta tanto, un par de años. ¿Usted se la daría todo si no produce efecto adverso? Sí, no tengo dudas. Sin efecto adverso. Pero como el paquete viene con efecto adverso, ya no. Entonces, dicho esto, se lo ofrezco a todos, elijo a quién tratar. Lo que está comprobado con estudios, con ensayos clínicos, que hay que dárselo a todos los que tengan menos, estamos hablando asintomático, ¿no? El que tiene clínica, todo. No tiene clínica ni hablar. Empieza el tratamiento, salvo en la meningitis por criptococo que se espera 6 semanas, en todos hay que empezarlo inmediatamente. Así a las horas. Todas las complicaciones. Entonces, ahora vamos a pacientes asintomáticos. ¿Tienen menos de 350 CD4? No importa la carga viral. Empieza el tratamiento. Sí o sí. Las guías europeas siguen aferrados a esto. Menos de 350 CD4. La mayoría de las guías del mundo, incluidas las nuestras, menos de 500. Y las guías americanas a todos, independiente de los CD4 y la carga viral. Porque le dan prioridad a el tema sanitario, tratar a todos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hago yo, le digo? Porque por ahí entra en colisión con lo que hacen los demás. Yo le digo al paciente toda la verdad. ¿Cuál es el beneficio? Y cuáles son los posibles problemas que puede tener. Le digo, a este le digo, sí o sí te tendré que tratar porque te va a morir, hay que decirlo claramente. Depende de la vida. Ahora el paciente tiene 450 CD4. Y ahí entramos en decirle, mira, no está claramente demostrado esto. Le explicamos esto, en algunos países se trata a todo el mundo. Lo que yo me fijo acá es cómo viene la curva de él. Si la curva de 400 CD4 es una curva que está estable,
y tiene menos de 10.000 de carga viral, o sea que hay pocas posibilidades, va a tener que ser tratado. Pero si le puedo ahorrar 3, 4, 5 años, no está mal. El paciente puede esperar. Está bien demostrado que si uno indica el tratamiento sin tener una buena evidencia, hay mucha posibilidad que el paciente no lo tome después. Porque el riesgo de un paciente tomarlo mal o no tomarlo. Entonces, cuando uno más lo convenza que necesita ser tratado, mejor. Y si tiene más de 500, la verdad que no lo tratamos. No lo tratamos porque no tenemos evidencia para tratarlo. Nosotros estamos haciendo un estudio, participamos de un grupo internacional independiente de investigación. Estamos haciendo un estudio que se llama STAR. Lo pueden buscar en internet, comienzo. Este estudio empezó hace ya alrededor de 4 años. Los pacientes se dividen en 2 ramas. Son pacientes con más de 500 CD4. Una rama tratamiento y la otra rama esperar hasta que disminuya de 350. Y este estudio va a terminar fin del 2016. Ya terminó el reclutamiento. Aquí vamos a ver un poco más de la historia natural de la enfermedad. Los eventos no SIDA, hay un montón de cosas que se sabe que el virus puede producir, qué citoquinas tiene, bueno, en fin, una serie de cosas. Pero lo más importante es estar seguro si con un tratamiento precoz se beneficia al paciente. Porque acá que vamos a ver a lo largo de estos años, ¿qué les pasó a los que empezaron temprano? ¿Y qué les pasó a los que esperamos hasta lo que hoy se sabe claramente que tienen que ser tratados? Este estudio va a dar esa respuesta. Hasta el 2016 nadie puede ser contundente en decirle, conviene tratar. Alguien puede decirle, y como el virus es inflamatorio, conviene tratarlo a todos. Pero eso es una hipótesis que lo va a beneficiar. Porque yo también le puedo decir, como el tratamiento produce efecto cardiovascular, el paciente puede tener un problema, un síndrome metabólico en forma prematura. Entonces, con el paciente hay que decirle la verdad, uno lo pone y que él también decida. Porque de última, el que toma la pastilla es el paciente, nosotros la tomamos, nosotros la indicamos. Que le podemos tratar todo, podemos tratar todo. Ya con esto sí. Tenemos a triple a nivel público y por obra social lo tenemos, antes no lo teníamos. Quiere decir que el factor costo, por más que alguien lo pague, no está. Por otra parte, ya está muy estudiado que el costo-beneficio del tratamiento en términos económicos es a favor del tratamiento. Es decir, las intervenciones que uno hace en el paciente no tratado complicado superan económicamente a lo que cuesta una pastillita por día. Eso ya está bastante bien estudiado. ¿Se entendió? Entonces comienza el tratamiento, es bastante fácil, ahora se simplificó. Bueno, ¿me queda algo?